Vamos a graficar la tangente. ¿Sí? Vamos a hacer la gráfica de la tangente. Vamos a identificar los elementos que tiene la gráfica. O sea, ahorita los elementos que tiene la función, que eso lo voy a ubicar en la gráfica. Igual como en el seno y coseno, este número que está aquí, delante de la función, se llama amplitud. Amplitud. ¿Y qué determina la amplitud de la función tangente? Determina cuánto la gráfica de la tangente hace curva. Porque habrán funciones tangentes que no tengan una curva muy prolongada así, sino de pronto existan unas así, sin tanta curva. O de pronto otras sin nada casi, así. O otras que tengan mucho, así. Entonces la amplitud determina eso. Este punto de quiebre, digámoslo así, de la curva de la gráfica tangente. ¿Estamos? Por ahí. La amplitud. Este valor que está aquí, que se llama frecuencia, ¿qué determina en la gráfica? El número de veces que se va a repetir la tangente. ¿Hasta qué periodo? Hasta pi. Es decir, ¿cuántas de estas gráficas tangentes yo debo tener en mi función? 3. Por ejemplo, algo como esto, digamos. Digamos, ahí están 3 gráficas tangentes. ¿Ya? Si estuviese aquí 4 de amplitud, significa que debo tener 4 gráficas, 5 gráficas, 6 gráficas. Este punto que está aquí determina el punto por donde va a cruzar la gráfica, es decir, el corte con el eje Y. ¿Por dónde va a cruzar aquí la gráfica? Por 2. Es decir, la tangente, si fuera aquí, si esa fuera mi gráfica, por aquí va a cruzar la tangente, así. Por 2, no va a cruzar ¿por dónde? Por el origen. Si aquí de pronto no hay este número, ¿qué significa eso? Que va a cruzar por el origen. Es decir, la tangente cruzaría por 0. Aquí, ¿por dónde va a cruzar? La gráfica va a cruzar por 2, no va a cruzar por el origen. ¿Están? Listo. Hasta ahí ubicados los elementos de la función tangente. Digamos los dos procedimientos. El que yo le voy a indicar, y hay uno que es por proyecciones, utilizando el círculo trigonométrico y proyectando el seno, coseno, y ahí ubicando la tangente. Sí, hay otro procedimiento. Ahorita vamos a ver este. Vamos a ver este que sería mucho más exacto incluso, ¿ya? A ver, ¿qué necesito yo primero hacer aquí como cálculos? Primero necesito calcular esas asíntotas. Las asíntotas por donde la gráfica de la tangente no va a cruzar. Entonces, como primer paso, vamos a calcular las asíntotas, o en este caso solamente es calcular la primera asíntota, asíntota vertical. Eso es lo que yo voy a calcular ahorita, la primera asíntota. Porque para calcular las otras asíntotas hay que hacer otro procedimiento, calcular las asíntota vertical. Asíntota vertical. Listo. ¿Cómo calculo esa asíntota? Le aplico una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula dice que x por la frecuencia va a ser igual siempre a pi medios. ¿Por qué igual a pi medios? Porque en el círculo trigonométrico que expliqué anteriormente, en pi medios y en 3 pi medios cruzaba una asíntota, porque la tangente de pi medios de 90 no existe, ni la tangente de 3 pi medios, que es 270, tampoco existe. Entonces por eso igualo a pi medios. Entonces, de eso despejo x, y x va a ser igual a pi medios dividido para la frecuencia, porque la frecuencia está multiplicando por x. A eso le aplico extremos con extremos y medios con medios, y la fórmula va a ser pi por 1 pi sobre 2 por frecuencia. Esa sería la fórmula para calcular la primera cita. Entonces a eso le reemplazo la información que tengo. X es igual pi, que es el periodo máximo de la gráfica, 2, que es una constante por la fórmula, y la frecuencia, ¿cuánto es mi frecuencia? 3. Entonces a esto le multiplico por 3. Ahora, pi dividido para ¿cuánto? Para 2 por 3, 6.
es decir, pi sextos. En ese punto, en X estaría ¿cuánto? La primera asíntota, que equivale a pi sextos. Ahora, pero ¿dónde yo sé que es pi sextos aquí? Pi sextos puede estar entre 1 y 2, de pronto entre 2 y 3, entre 0 y 1, pero ¿dónde lo ubico? ¿Qué va a hacer usted? Me va a dar, va a ser la división entre pi dividido para 6. ¿Cuánto es? 0,57. 2, ya, 0,52 aproximadamente. Eso es igual a ¿cuánto? A pi sextos. Entonces 0,52 ya lo puedo ubicar yo aquí, pues, pero pi sextos se me hace difícil. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado 0,52? Entre la mitad, entre 0 y 1, ¿verdad? La mitad entre 0 y 1, ahí parece que fuera. Aquí sería 0,5. Y 0,52 es un poquito más. Digamos por aquí. Un poquito más. Por ahí sería. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí? Ahí va a trazar la primera asíntota. Coja la reglita así verticalmente y trace líneas intercortadas. Y aquí está la primera asíntota. Listo, ya está la primera asíntota. Calculado. Aplicamos esa fórmula. Ahora, mucho cuidado, va a pensar usted que como en el seno, para calcular los demás puntos, ¿se acuerda? ¿Qué hacía yo aquí? Sumaba, por ejemplo, si fuera función del seno, ¿qué hacía yo? Sumaba pi sextos más pi sextos y encontraba el otro punto. Pi sextos más pi sextos y encontraba el otro punto. Aquí no. Hay que hacer aquí un trabajito adicional, es decir, calcular esa distancia que va a estar separado cada asíntota, esa distancia, porque yo no sé cuánto es la distancia entre cada asíntota, y esa distancia entre cada asíntota se llama periodo. ¿Ya? Esta sería la primera asíntota, que es pi sextos. Esta sería pi sextos, y podemos ponerle el 0,52 por aquí. 0,52. Ahí está pi sextos. Ahora, ¿cómo calculo la otra asíntota? Ese sería el paso número 2. Calcular las demás asíntotas. Pongámosle así. Calcular las otras asíntotas. Listo. Calcular las otras asíntotas. A ver, ¿cómo voy a calcular las otras asíntotas? Para eso yo necesito la distancia que existe entre la primera asíntota y la segunda. Y esa distancia se llama periodo. Entonces, para yo calcular las otras asíntotas, necesito primero calcularle el periodo. Entonces, primero voy a calcular el periodo. ¿Sí? Voy a calcular el periodo. ¿Cómo calculo el periodo? Muy parecido en una función seno o coseno. ¿Cómo era en el seno y coseno? El periodo es igual al periodo máximo. En este caso, la tangente, ¿cuál es su periodo máximo? Es pi, no 2pi. Entonces es pi dividido para la frecuencia. Entonces el periodo es pi, ¿para cuánto? Mi frecuencia es de ¿cuánto? De 3. Es decir, el periodo es pi tercios. ¿Está? Pi tercios. Ahora, para yo calcular la asíntota número 2, ponga aquí mucha atención y ponga mucha atención. Para yo poder calcular la asíntota número 2, la número 3, la número 4, las asíntotas que sean, yo necesito aquí relacionar esto con algo de progresiones. Porque si usted observa, la otra asíntota va a estar ubicada a una distancia que va a ser la misma, como va a estar ubicada la tercera asíntota, como va a estar ubicada la cuarta. Y aquí nosotros podemos relacionar esto con una progresión aritmética. ¿Cómo yo calculo? Por ejemplo, si se me ocurre ponerle aquí 100, un caso, no va a sumar 100 veces esto. En una función seno no ocurría eso. Basta con calcular 2 o 3 y yo ya sabía que el resto seguía de igual forma. Pero aquí sí, me interesa saber las asíntotas. ¿Y qué tal como yo le digo que en vez de ponerle 3 de frecuencia, se me ocurre ponerle 100 de frecuencia? Porque sí se puede poner. Entonces, no voy yo a sumar